Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la Quinta Revelación, el libro de Urantia. Ahora los invito a que nos recojamos todos en armonía para disfrutar plenamente de este momento que entregamos en manos de nuestro Padre Celestial y contamos con esa magnífica ayuda que Él ha dispuesto para que 24 horas de cada uno de nuestros días recibamos el amor, la misericordia y la bondad de esa Trinidad Santísima en ese gran plan de servicio amante a nosotros. Tenemos que aprovecharlo al máximo y tener conciencia de que tenemos todo eso a nuestras manos para poderlo disfrutar. Padre Santo, nos entregamos en tus manos y te pedimos que derrames mucho discernimiento espiritual a cada uno de tus hijos aquí presentes y a todos tus hijos en el gran universo para que podamos honrarte y adorarte a través del amor entre nosotros como hermanos, el respeto, la fraternidad y la hermandad en este grupo y con cualquier otro hijo tuyo que nos encontremos en el camino. Te damos infinitas gracias, Señor, porque tú haces en nosotros tu obra de amor. Que así sea por siempre. Amén. Vamos a hacer un recorderis así rapidito de por dónde íbamos. ¿Ya están viendo? Sí. Nosotros venimos leyendo el documento 2, que se llama La naturaleza de Dios, y la sesión 1, que se llama La infinidad de Dios. Quería mostrarles estos dos documentos que es el que estamos leyendo y el que sigue, que se llama uno La naturaleza de Dios y el otro se llama Los atributos de Dios. Estos dos documentos forman parte de 9 documentos donde nos explican, nos redactan, nos aclaran exactamente cada una de las personalidades de la Trinidad y rematan en el documento 10, que es la Trinidad. Este documento 2, como ustedes ven allí en la pantalla, tiene estos contenidos: infinidad de Dios, perfección eterna del Padre, justicia y rectitud, misericordia divina, el amor de Dios, la bondad de Dios, la verdad y la belleza divinas. Entonces, como se llama la naturaleza de Dios, un poco para enfocarnos en el contenido, encontré una pequeña definición, que pueden haber muchas. La naturaleza de un ser se refiere, la naturaleza de un ser se refiere a las características fundamentales y esenciales que lo definen y le dan su identidad, ya sea en un sentido biológico o filosófico y humano. Yo diría que también espiritual. También incluye la capacidad única de autodeterminarse, relacionarse con otros y ser parte de un entorno, ser persona. Y el siguiente, porque son muy parecidos los temas, ¿cierto? Yo podría decir que naturaleza me parece atributos, pero los atributos de Dios luego nos los explica y son las características y cualidades que definen su naturaleza divina. Entonces, estamos en la infinidad de Dios, ya lo agotamos, la perfección eterna del Padre. Entonces, vamos a darle continuidad aquí a la sesión 1. La vez pasada llegamos hasta el punto 3. Pues como solemos hacer, vamos a leer la cita y luego opinamos, aportamos sobre cada una. Gilberto, ¿me puedes ayudar a leer? O el que quiera. Bueno, entonces Gracias. dice: el Padre satisface constante e infatigablemente la necesidad de las diferenciales de demanda de Él. Según esta cambia de tiempo en tiempo, en varias secciones de su universo maestro. El gran Dios se conoce y se comprende, es infinitamente autoconsciente de todos sus atributos primordiales de perfección. Dios no es un accidente cósmico, ni un experimentador del universo. Los soberanos del universo pueden emprender aventuras. Los padres de las constelaciones pueden hacer experimentos. Los líderes del sistema pueden practicar. Pero el Padre Universal ve el fin desde el principio. Y su plan divino y su propósito eterno realmente abarcan
y comprenden todos los experimentos y todas las aventuras de todos sus subordinados en todos los mundos, sistemas y constelaciones de todos los universos de sus vastos dominios. Sí. Pues esta cita nos aclara que el Padre está allí disponible para hacer todo lo que el universo requiera de él. Todo, absolutamente todo está cualificado y que los subordinados del Padre efectivamente hacen experimentos, hacen constelaciones, hacen universos, pero que todo está en el plan, ¿sí? De hecho, adicionalmente a lo que dice aquí en este documento, les traía una cita que dice así, porque nosotros, por el nombre, creemos que los hijos creadores son los que crean, o podríamos creer, ¿sí? Pero en realidad los hijos creadores, miren lo que hacen los hijos creadores, que son los Micaeles. Dice, los hijos creadores salen del paraíso a los universos del tiempo y con la cooperación de las agencias controladoras y creadoras de la tercera fuente y centro, completan la organización de los universos locales, completan la organización de los universos locales en evolución progresiva. Estos hijos no se ocupan ni se preocupan de los controles centrales y universidades de la materia, la mente y el espíritu. O sea, hay unos hilos superiores que se ocupan de eso, ellos no se ocupan de esa parte. Luego dice, de aquí que estén limitados en sus actos creadores por la preexistencia, la prioridad y la primacía de la primera fuente y centro y sus coordinados absolutos, ¿sí? O sea, que el Padre nunca pierde el control, ¿sí? Él tiene un plan definido y un propósito divino y se cumple por encima de cualquier actividad que nosotros podamos creer que estamos inventando. Estos hijos pueden solamente administrar lo que ellos traen a la asistencia. Ellos son los coordinados con el Padre. La administración absoluta ¿Quiénes son los coordinados? lo, cuando dice ellos, estos hijos pueden solamente administrar lo que ellos, esos ellos, a que se refiere, a la que se refiere la cita, estos sellos de aquí, digo yo que Mm, son el Padre y sus coordinados divinos, que son la Trinidad. No, ahí está hablando de lo que los hijos creadores crean. Estos hijos pueden solamente administrar los que ellos, sí, Isabel, tienes Lo que razón. ellos traen a la existencia. Sí, o sea, lo que, Porque los coordinados de la primera fuente y centro son los absolutos. sí, o sea, hay un marco general de persistencia de divinidad y de creación superior, ¿Mm? Sí, administrado por la primera fuente y centro y sus coordinados absolutos. correcto. Y de ahí en adelante, por ejemplo, ¿qué crean los hijos creadores? La vida en los planetas. Entonces, a eso es que se refiere, tiene razón. Sí. La- Los hijos creadores, cuando reciben la capacitación de cómo crear un universo local, allá en el universo central es que ellos toman los modelos y crean lo que ellos quieren lograr para llevar su reino que tienen que venir a crear a la Ujú. perfección del universo central. Pero ellos, eso es lo que ellos crean, como que toman de los modelos, que hay millones de modelos en el paraíso, toman para hacer su reino. Y eso es lo que ellos sí pueden administrar. Ujú. Pero el control final lo tiene el Padre, porque donde ellos se equivoquen, la misericordia divina entra a sustentar y a poner orden, ¿no? A que no sea Ujú. tan caótico si es que llegan a equivocar, pero ellos son perfectos. Incluso Sí. estábamos pensando que las tres rebeliones las tienen que vivir para como procesos también de construcción de otras cosas, como por ejemplo los algodonteros. Si no nacieran en una rebelión, no tendrían esa fe a prueba de todo, que todavía no nos dice el libro para qué será que se Pero no está estoy segura forjando esa fe. de que tengan que vivir las rebeliones, porque las rebeliones nacen de los libres albedríos de las personas que no obedecen la voluntad del Padre. Entonces, es una experiencia, mas no es algo que tenga que vivir un hijo creador, ¿sí? Pareciera que sí. No lo tengo claro, pero a lo mejor sí. ¿Alguien quiere opinar?
Yo, sobre yo el... veo, yo veo esto como los diferentes niveles de la opción del libre albedrío, ¿sí? Donde a partir del Padre universal, pues si todo lo sabe y todo lo controla, pues tiene que haber un acto volitivo para de libre albedrío, pero fue inicial, ¿sí? Y de por sí Ujú, el hecho de que sea inicial y ya eso va a determinar pues hasta dónde queda el libre albedrío, ¿sí? Dentro del mismo Padre universal, si tomó una decisión desde un comienzo, ¿sí? De ahí en adelante ya eso va a determinar a nivel de los universos y en los diferentes niveles hasta dónde esa determinación va a, va a limitar la posibilidad del libre albedrío, ¿sí? El libre albedrío que da la posibilidad de que pues se salgan del plano universal y por lo tanto es necesario tener un control para que eso no se desborde, que eso no se salga, ¿sí? O se salga un poquito, pero hasta dónde se salga o hasta dónde continúe, ¿sí? mm, Entonces, creo que ahí aparece la opción que en total lo interpreto una, como una expresión de amor inmensa, ¿sí? De ujú. poderle dar, de dar esa libertad para que el ser humano pueda ejercer el libre albedrío, ¿sí? Pueda a través de la voluntad, porque ejercicio libre albedrío sin voluntad no me cabe. No entiendo el libre albedrío sin voluntad, ¿sí? Sin la capacidad de decidir, ¿sí? Ahora entendiendo que el libre albedrío yo lo veo también como una potencialidad a nivel del ser humano. Tiene una posibilidad, pero hasta dónde realmente ejercita el libre albedrío, hasta dónde el hecho de que estemos gobernados por un pensamiento mecánico heredado de una herencia social, biológica, geográfica, que va a determinar en cierta manera mi comportamiento, eso no es una limitante a los límites de mi libre albedrío, que puedo trascenderlos, que puedo no trascenderlos, sí, pero inicialmente ampliarlos, sí, se podría, se puede, en la medida en que yo soy consciente y empiezo a trabajar dentro de mí, pero veo en esta parte del documento la diferentes niveles del ejercicio del libre albedrío, manteniendo siempre como un, como un centro regulador de control, ¿sí? Mucho, en pocas Sí, palabras, se permite el libre albedrío dentro de ciertos límites. Esto lo interpreto. Yo soy como muy de la geometría y todos estos temas. Sí, cuando hablaba Isabelita del modelo que se empieza a establecer en los diferentes universos, yo lo veo como geometría fractal, donde hay un fractal que tiene todos los fractales, pero a la vez ese fractal permite que se exprese en el universo ese modelo de una manera individual. ¿Sí? Tú cuando ves sí, una gráfica fractal ves una coherencia, sin embargo ves la individualidad de la parte en medio de toda la totalidad, ¿cierto? O sea, cómo ese modelo inicial absoluto se empieza a expresar y cómo ese modelo tiene la capacidad infinita de expresarse dentro de ciertos límites. A mí me gusta mucho el ejemplo, digamos, de una línea recta. Una línea recta entre dos puntos tiene un límite, pero en medio de esa línea recta hay infinitos puntos. O sea, existe la posibilidad infinita de expresión en medio de ciertos límites. Esos límites lo considero como la herramienta de control. Nos permiten hacer, ¿sí? Pero ¿hasta dónde nos permiten hacer? ¿Sí? Y por eso veo, por ejemplo, en el interpretaciones.
cuando aparece la rebelión, ¿por qué se aísla? ¿Sí? Se Pero aísla, pues, Gabriel, cuando tú dices hasta dónde nos permiten hacer, estás planteando que no tenemos realmente un libre albedrío, o es que estás tomando ese concepto de libre albedrío que se tenía antes de Urantia, por ejemplo, que es prácticamente libertad total. Eso es libertinaje. El libro no, nos explica que todos tenemos libre albedrío, pero mi libertad llega hasta donde empieza la tuya. Pero yo no claro, creo que los creadores nos coarten el libre albedrío en alguna parte. Mira tanta eh, barbaridad que vemos en el planeta. Ahí no están coartándole el libre albedrío a tanto malo. eso es una pregunta que yo me hago y que en este momento me hago, ¿cierto? Mejor dicho, hasta dónde ese libre albedrío se permite, y más en esta situación que, pues, que estamos viviendo, que entre otras, eh, a lo largo de la historia han habido épocas tal vez más terribles que lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la falta de relación entre los seres humanos, ¿cierto? Sí, De sí, querer fueron matar, peores. de querer masacrar, Saludemos a Marlene y también a Andresito que ya llegaron. Bienvenidos. Y también si quieren aportar al tema, bienvenidos al aporte. Decir algo acerca de- del, del libre albedrío con el enfoque que le dio Gabriel, porque yo lo que tengo muy claro es que en el plan divino al final se cumple en el todo, ¿sí? Aunque en la parte no Entonces, se cumpla, ¿sí? ujú, Porque tenemos libre albedrío y nosotros tenemos una gran capacidad individual de ignorar la voluntad del Padre, que sería el cumplimiento del plan, ¿sí? Entonces es muy relativo, como lo dijo Gabriel, pues es muy relativo pensar de que si no tengo libre albedrío no tendría voluntad. O que la voluntad implica libre albedrío, obviamente, y somos dotados de una voluntad y tenemos libre albedrío y lo podemos ejercer erróneamente. Pero pero el plan divino se cumple en el total, siempre. la Es, voluntad y el libre albedrío no vienen siendo como lo mismo. no mm, exactamente. Si yo no tengo mm, voluntad, no elijo. Es que yo la voluntad es creo, la capacidad de elección. Por eso, ¿y qué es la elección? Ejercer el libre albedrío. Bueno, no pero sé cuál de diferencias de fondo tenga. A mí me Sí, parece eh, a que lo no. mejor hay alguna. Ujú. Bueno, yo considero que hay dos tipos de voluntad, una voluntad consciente y una voluntad inconsciente. Uno puede estar decidiendo permanentemente, digamos, en piloto automático, que es lo que más funciona, y eso mm, es en lo que más nos movemos. Entonces ahí cierto. creo que se está ejercitando la voluntad, sí, pero no estoy actuando en el libre albedrío. En la medida en que yo ejercito esa voluntad de una manera consciente de cómo estoy pensando, cómo estoy reaccionando frente a cada situación, puedo hacer que mi voluntad, al ser consciente, realmente esté en consonancia con la posibilidad del libre albedrío. ¿Sí? Ahora, eso Yo yéndome pienso como... que siempre que yo elijo, ejerzo libre albedrío, así lo elija equivocadamente, de acuerdo a lo que tengo en mi marco conceptual. Pero siempre es libre albedrío cuando tú eliges. O tú estás diciendo que cuando la persona bajo una cultura trabaja como en automático, no está haciendo uso del libre albedrío, es lo que te entendí. Yo creo que el libre albedrío en esa situación está muy limitado, ¿sí? Cuando yo estoy Mm, condicionado está frente condicionado. a esa herencia social, a Sí, esa herencia ambiental, ¿cierto? Y eso me determina, ¿sí? Ya mi libre albedrío está muy limitado. No quiere decir que haya que haya un componente de libre albedrío, pero muy reducido, muy pequeño, ¿sí? Por sí, ejemplo, tienes, ya le entendí. cuando sí, sí, sí. Por ejemplo, yo me pongo pues a pensar en las situaciones, digamos, de una persona que tiene un poder para destruir, para armar una guerra, ¿sí? Que lleva
a él que lo determina y por qué lleva a la guerra. Él detrás tiene un condicionamiento, tiene una historia, una forma de interpretación, un deseo de poder, una serie de cosas que lo llevan a tener esa decisión. Pero en él, ese poder lo podría utilizar de otra manera. Sin embargo, en él, seguramente esa decisión es la que más lo determina y lo lleva a actuar de esa manera. ¿Sí? Ahora, ahí estoy haciendo un juicio de valor que no corresponde tampoco, porque uno no tiene las herramientas realmente para decir A eso. juzgar. Ujú. Sí, simplemente es una opinión, ¿sí? Pero esa persona hasta dónde, cuando toma esa decisión con ese poder, puede decir, ¿sabe qué? ¿Hago la guerra o hago la paz? ¿Sí? ¿Quiero lograr eso? Nos ponemos a dialogar y a buscar algo que nos guste a los dos, o simplemente yo quiero simplemente tomárselo por la fuerza o hacer lo que sea, ¿sí? Son posibilidades que yo me pongo a pensar y digo hasta dónde en esa situación, pero eso me voy a esas personas, yo creo que eso sucede en uno permanentemente, ¿no? Uno permanentemente a lo largo del día, uno está en situaciones en diferentes niveles de manejo de poder, ¿no? Pero uno permanentemente está tomando decisiones. Hago, no hago, pienso, no pienso, ¿sí? Actúo, me involucro, no me involucro, hasta dónde esa decisión obedece a algo que me determina y no a algo que yo realmente decido cuando voy a actuar. ¿Qué opciones tengo? Si yo no tengo sino una opción para actuar en ese momento, en esa situación de una manera determinada, yo creo que mi libre albedrío en cierta manera está un poco limitado. Pero cuando Sí, yo por tengo eso, muchas opciones de actuar frente a una situación, ¿sí? Yo creo que mi libre albedrío se amplía, se ejercita. Entonces, creo que el libre albedrío es, por eso decía en un comienzo, para mí es una potencialidad que existe, ¿sí? Que se actualice en la medida en que yo lo vuelvo real en mí y lo vivo, ¿sí? sí, yo lo veo Como, también así. sí, Dice por ahí que el, te- el, el tema de tu capacidad de elegir está tan condicionada por diferentes factores. Y cuando habla Gabriel de ese actuar mecánico a la hora de tomar una elección, los jueces del universo también lo tienen en cuenta, porque Sí, ellos sí miran en qué contexto sucedieron las cosas cuando te tocó tomar una elección, ¿sí? A lo mejor claro. nosotros humanos no alcanzamos a ver ese espectro, pero los que nos están registrando y nos van a hacer las cuentas en el futuro sí saben, y por eso existe la misericordia divina y la justicia divina. Y porque ellos sí ven el contexto en que nos tocó tomar la decisión. Nos dotaron de libre albedrío. Bueno, pues eso es hay una forma de limitar el libre albedrío irracional que es entregar la voluntad al Padre de nuevo, decirle no, yo entrego mi voluntad a ti y es una forma de decir guíame para yo actuar. ninguna cosa es nueva para Dios y ningún acontecimiento cósmico le resulta una sorpresa. Él habita el círculo de la eternidad. Sus días no tienen principio ni fin. Para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Todo el tiempo es presente en cualquier momento dado. Él es el grande y el único yo soy. Porque dice que no tiene ni presente. Si él vive en el eterno presente, ahí me confundió. Por eso ahí dice todo el tiempo es presente, que es Sí, lo que pero tú le arriba estás dice que llamando no hay, eterno presente. por eso él dice arriba que no hay pasado para Dios, ni presente ni futuro. Entonces sobraría ni presente. Eh, mm, Andresito, ¿será que está mal traducido? Él es el que nos saca de apuros. Perdón, perdón. No, pues yo lo pero, veo como normal porque lo que quiere decir es que no hay tiempos, todo es presente. pero sí se lee como una contradicción. Para mí Para también. Dios no hay pasado ni presente, ni futuro. Quiere decir que no hay ninguna de esas tres palabras, pero todo el tiempo es un presente continuo. Entonces,
no sé, hay como una contradicción, no sé. Yo lo interpreto que no está condicionado ni por un pasado ni por un futuro. Mucho para Exactamente. él no está determinado por ese pasado. Eso Ujú. eso no lo Es que condiciona. Ah, sí, puede ser su presente, no lo Recuerden que él condiciona. habita en el paraíso donde no existe el tiempo ni el espacio, está por encima de todo eso. Y en muchas él partes es, del libro nos pues, dicen que él vive en el eterno presente. Sí, él está Eva, por fuera del tiempo, entonces es como la última parte es como una figura de lenguaje para ayudarnos a entender que él, eh, para él todo el tiempo es presente, no porque esté en el tiempo, sino porque ve todo de una vez. Entonces, si tú ves todo de una vez, aunque el lenguaje limita, porque decir de una vez es pensar en tiempo y él está por fuera del tiempo, pero pues es la única forma como de explicarnos Ya, ahora sí entendí. que él Hay está algo, más allá del tiempo. Entonces, si está más Ujú, allá, o sea, de hecho el espacio y el tiempo son como algo pequeñito en comparación con con él. con la la, afinidad. sí, la eternidad, entendiendo por eternidad un, un lugar o una realidad donde no hay tiempo. Ujú. Entonces, es como si tuvieras todos los fotogramas de una película, Al- cuando las películas no eran digitales, sino que se grababan con cinta, con carrete, digamos. Entonces, la película estaba hecha de muchos fotogramas que el proyector proyectaba en la pantalla. Eh, pero si tú tienes el carrete en las manos, tienes toda la película, lo que ya viste, el fotograma actual y los fotogramas que vienen. Entonces, ya no estás atado a ver la película cuadro a cuadro, sino que tienes todo. Eso es un poco lo que desde afuera del tiempo se debe percibir cuando miran hacia acá. Al principio sí están diciendo que él está por fuera y luego para que entendamos, dicen, para él todo es presente, pero no porque esté metido en el tiempo. Gracias, Andresito. Juan Heredia levantó la mano. Hola, gracias. Sí, lo que como para aportar un poquito a lo que estaba compartiendo ahí el compañero, es que el tiempo está relacionado con la luz y está relacionado también el tiempo con la gravedad. Ahí es donde se origina el tiempo, pues como se entiende a nivel humano. Entonces, de pronto, si nos están hablando acerca de Dios, quiere decir que Él está por encima de la luz, está por encima de la gravedad, está por encima de absolutamente todo, de la velocidad de la luz. Él está muchísimo más allá de todo eso, entendiéndolo como a nivel físico y como lo entiende uno acá, pues a nivel científico, cuando se estudia las ondas de luz. Por ejemplo, nosotros observamos planetas que tú observas lo que sucedió hace 8 minutos en ese planeta, y de esa manera es como se va rigiendo el tiempo a través de las distancias y de la gravedad. Entonces Dios está por encima de la gravedad, por encima de absolutamente todo. Eso es lo que quería completar de lo que estaba diciendo ahí el compañero. Gracias, Juan. El Padre Universal es absolutamente y sin cualificaciones infinito en todos sus atributos, y este hecho en sí mismo y por sí mismo se separa automáticamente de toda comunicación personal directa con los seres materiales finitos y otras inteligencias creadas inferiores. Y todo esto requiere arreglos para establecer contacto y comunicación con sus múltiples criaturas, tales como han sido establecidos primero en las personalidades de los hijos de Dios paradisiacos, quienes, aunque perfectos en divinidad, también participan a menudo de la naturaleza de carne y hueso misma de las razas planetarias, como lo hiciera Miguel de Nevadón aquí, como Sí, Jesús, haciéndose uno de vosotros y uno con vosotros. De este modo, por decirlo así, Dios se hace hombre, como ocurrió en la encarnación de Micael, quien fue llamado indistintamente hijo de Dios e hijo del hombre. Y segundo, existen las personalidades del Espíritu Infinito,
las varias orbiales que se acercan a los seres materiales de origen inferior y de tantos modos les ministran y sirven. Miles de seres nos ayudan. Pero, Normita, yo veo ahí lo que, en un comienzo veo el comentario que hacía en un comienzo, de ver a Dios como energía, de ver a Dios como persona, ¿sí? De cómo en un comienzo él, si vas a la primera parte que leíste, ¿sí? Donde se habla de él no como persona, ¿sí? Habla de la no personalidad y cómo luego se empieza a comunicar a través de nosotros, a llegar a acercarse a nosotros a través de las diferentes personalidades. Pero en un comienzo, en lo primero que es absolutamente infinito y de esto en sí mismo y por sí mismo, lo separa automáticamente de toda comunicación personal directa con los seres materiales finitos y otras inteligencias creadas inferiores. ¿Sí? O sea, Sí, que no hay una comunicación personal, o sea, cómo es la comunicación a nivel de el circuito, a nivel de la, sin embargo, está en todo y sin embargo no hay una comunicación personal, ¿cierto? Yo lo entiendo como energía, ¿sí? Entendiendo energía como energía espiritual, energía moroncial, mental y energía física, ¿sí? Sin embargo, no aparece como en esa comunicación como persona. Y después amplía cómo esa comunicación para llegar a nosotros se empieza a sí, través de las diferentes personalidades, ¿sí? Comenzando por los hijos de Dios paradisíaco. Esto requiere arreglos para establecer contacto y comunicación con sus múltiples criaturas, tales como han sido sí. establecidos primero en las personalidades de los hijos de Dios paradisíacos, quienes, aunque Ujú. perfectos en divinidad, también participan a menudo de la naturaleza de carne y hueso misma de las razas planetarias. O sea, se nos va acercando ya como personas se nos va acercando ya más a nosotros, ¿sí? Y Ahora, ese el tiempo, verdadero seguro. acercamiento, y ahí es donde ya empieza, donde habría que ligar esto con el ajustador del pensamiento, ¿no? Que el Eso iba a ajustador del preguntar, que si no falta un Porque falta una párrafo, parte. Aquí falta un párrafo. del sí, honorista. Y tercero, existen los impersonales monitores misteriosos, los Ujú, ajustadores del pensamiento, el don auténtica del gran Dios mismo, enviados para morar en seres como los humanos de Urantia, enviados sin anuncio ni explicación. Descienden de las alturas de la gloria en profusión interminable para favorecer y morar en las mentes humildes de esos mortales que poseen la capacidad de tener conciencia de Dios o la potencialidad de ellos. Entonces aquí se completa la asistencia. ujú. Sí, aquí yo les traía este cuadrito que yo siempre lo saco por ahí. Dice, a medida que el hombre progresa hacia arriba en la escala de la inteligencia y de la percepción espiritual, ulteriormente llegan a él y moran en él las siete influencias de los espíritus superiores y estos siete espíritus de los mundos en avance son. Entonces, este cuadrito nos muestra cómo y en qué ¿cómo se llama? Y en persona de quién nos asisten para atenuar esa distancia entre Dios y el hombre, ¿no? Influencias superiores. El espíritu otorgado por el Padre Universal, los ajustadores del pensamiento. Es de origen del Padre y conocido como el ajustador del pensamiento. La presencia espiritual del Hijo Eterno, la gravedad espiritual del universo de los universos y el canal certero de toda la comunicación espiritual. Comunión, Origen del Hijo Eterno, que en vez de comunicación es comunión. del Hijo Eterno. Tiene origen del Hijo Eterno y es conocido como la gravedad espiritual. Tercero, la presencia espiritual del Espíritu Infinito, Espíritu Mente universal de toda la creación, la fuente espiritual del parentesco intelectual de todas las inteligencias progresivas. Ese es del origen del Espíritu Infinito y se conoce como Espíritu Mente.
Y cuarto, el espíritu del Padre Universal y del Hijo Creador, el espíritu de la verdad, generalmente considerado el espíritu del Hijo del universo. Y viene del origen del Padre y del Hijo, creador del universo local. Y se conoce como el espíritu de la verdad. Quinto, el espíritu del espíritu infinito y del espíritu materno del universo, el Espíritu Santo, generalmente considerado el espíritu del universo, del origen del espíritu infinito y se llama el Espíritu Santo. Sexto, el espíritu demente del espíritu materno del universo, los 7 espíritus ayudantes de la mente en el universo local, vienen del espíritu infinito y se llaman los espíritus ayudantes de la mente. Séptimo, espíritu del Padre, los hijos y los espíritus, el espíritu de nuevo nombre de los mortales ascendentes de los reinos después de la fusión del alma mortal nacida del espíritu con el ajustador del pensamiento del paraíso y después del subsiguiente alcance de la divinidad y la glorificación del estado del cuerpo de finalistas del paraíso. Vienen de la Trinidad y de los hijos de la Trinidad y no tiene nombre, no conocido. No hemos conocido, por eso no lo entiendo. Yo no lo entiendo, esa séptima influencia no la entiendo. Sí, Porque es el momento en el que se fusiona el mortal con el ajustador y ahí ya nace el espíritu nuestro. Nosotros aquí no tenemos espíritu. Nos asiste el Espíritu Santo, nos asiste el espíritu de la verdad. Pero tan solo, gracias a si tenemos fe, podemos beber de la inmanencia o de la gravedad espiritual del Hijo Eterno. Pero cuando ya te fusionas con el ajustador, ya eres un espíritu, ya trasciende, tienes asegurada la llegada al paraíso. Debe ser por eso que... Venga, que tengo yo siempre he tenido esa gran duda. Entonces nosotros como humanos, sí, como urantianos, no tenemos espíritu. En este momento no. No somos espíritu, pero es diferente. No somos espíritu. No somos espíritu, pero nos asiste el Espíritu de Dios, que es el ajustador del pensamiento y que está dentro de tu mente. Pero alrededor tuyo está el Espíritu de la verdad y el Espíritu Santo, que son el Espíritu del Hijo Eterno y del Espíritu infinito. Por eso, entonces puedo decir que yo tengo espíritus, pero prestados. No es... Sí, te prestan servicio, más bien. Sí, yo puedo decir eso que usted dice, Edilberto. Yo tengo espíritu porque me asiste, reside en mí un ajustador de pensamiento, que es el espíritu del Padre y el espíritu del Hijo Creador. El espíritu del Padre, perdón. Pero no es mío todavía. Potencialmente será mío cuando me fusione, pero mientras tanto no. Entonces no somos seres espirituales todavía. Tenemos una potencialidad, sí. El alma se va a transformar después en un espíritu y tiene que ascender 7 niveles para lograr. Se convierte en espíritu, digámoslo así. En seres espirituales. Sin embargo, toda la vida, todo el camino, inclusive en el paraíso, vamos a ser mortales ascendentes. Nunca nos van a cambiar el título. Simplemente vamos agregándole méritos al espíritu, grados espirituales, logros espirituales. El primer logro espiritual lo adquirimos cuando salimos de aquí del universo. Por eso, pero venga yo a ver si les entiendo. Yo muero en este mundo material, trasciendo y ya se convierte en mi espíritu o todavía no. Yo tengo que ganarme eso. Seguís haciendo méritos. Tú puedes fusionarte con tu ajustador del pensamiento aquí, en esta vida. Sí. Si lo logras en esta vida, ya se unifica con él. Él te entrega a ti. ¿Ah? Entonces, cuando yo muero, ya ahí sí tengo espíritu propio. Es que si tú te fusionas con el ajustador del pensamiento aquí, no mueres. Él te traslada. Se integra la materia. ¿Ya? Pero sigo teniendo espíritu prestado. No, ya son uno solo. Ay, eso. Y hay una fusión. Uno solo. Ya somos uno solo con él. Él te da el espíritu de Dios y tú le entregas la personalidad divina que el Padre te otorgó. Correcto. Se hacen uno solo. Ahí sí me quedó muy, muy claro.
Bueno, ¿qué más? ¿Alguien ¿Qué quiere? otras ¿Alguien? inquietudes? Yo quiero hacer una pregunta. El Padre tiene, independiente de la relación con nosotros, independiente del ajustador del pensamiento, Él se relaciona con nosotros a través del circuito del Padre, de la gravedad del Padre, ¿cierto? Es el circuito de El la Hijo personalidad. e impregna todo el espacio y todo el tiempo. Se impregna todo el espacio y todo el tiempo, independiente del ajustador del pensamiento. Hay un circuito del Padre que penetra todo en nosotros. Y si está en todo tiempo y espacio y está permanente, pues en última instancia ese circuito se está relacionando con nosotros. Lo mismo sucede con el circuito del Hijo y con el circuito del Espíritu. Creo que en parte se refiere a esa última parte que había, ¿sí? Porque el Padre se relaciona con nosotros a través de el ajustador, que es el que da la posibilidad de la personalidad, de la individualidad, ¿sí? En última instancia, sí, sí, la entiendo Sí. así, pero a la vez se relaciona con un circuito que abarca toda la totalidad. Entonces, si esa totalidad, tanto de relación del circuito del Padre, del Hijo y del Espíritu, están en todo, pues está en nosotros, en todo, ¿en qué? En cada átomo, en cada célula, en última instancia están relacionados con nosotros, que Claro, tal vez, en cada ultimatón que conforma cada uno de tus electrones. sí, Ahí está. que al no ser, ¿qué relación tienen esos circuitos con la individualidad? Si están en la totalidad, porque la individualidad la entiendo como algo que caracteriza, ¿no? Es una particularidad de la totalidad. Cuando estoy en la totalidad, pues la individualidad en cierta manera se dispersa, se vuelve difusa. No, se unifica, genera la unicidad, ya no hay diferencia. Te haces uno con el todo. Nosotros tenemos dos cosas que nos hacen únicos. Uno es el ajustador de pensamiento y otro es la dotación de la personalidad del Padre. Entonces, ese circuito del Padre, que es el circuito de la personalidad, como tú dices, invade toda la creación, ¿sí? Pero a través de la personalidad, de la dotación de personalidad. ¿Sí? El Padre tenemos dos dotaciones del Padre. Una es el don del ajustador de pensamiento y otro es la dotación de personalidad. O sea que sí, él está siempre en nosotros a través de esas dos cosas. Y son únicas. No hay repetido. Entonces, a la individualidad a que tú te referías. Y siempre la vas a tener, Siempre. siempre. Mientras que no dejemos ir al ajustador. Bueno, claro, sí. Hay que trabajar para eso. No sea que despertemos en Jerusalén y no llegue el ajustador. ¡Wow! Qué susto. Le tocó fusionarse con el espíritu, entonces. No, no disuelven. No, puede fusionar con el espíritu infinito o con el Hijo eterno. Ya perdió la carrera, ¿no? Creo que No, no. Hay que hacer que ese man esté contento con nosotros, que no nos deje. sí. Todo esto ha hecho él y aún hace. Y continuará haciendo por siempre, sin disminuir en lo más mínimo el hecho y la realidad de su infinidad, su eternidad y su primacía. Estas cosas son absolutamente verdad, pese a la dificultad de su comprensión, al misterio en que están envueltas o a la imposibilidad de ser plenamente comprendidas por criaturas tales como las que habitan en Urantia. Cuando leo el libro de Urantia, pues, pues siempre, primero, el que me está diciendo esto, ¿quién es? Es un personaje pues, que viene de la isla del paraíso, ¿sí? Que tiene ese contacto y viene y nos comenta esto. Yo creo que para él algo que ha escrito tiene que, Una detrás lo intención ha de dicho,
tiene un mensaje, tiene algo. Entonces es una pregunta que me hago y una pregunta que la hago ahora, ¿cierto? Sobre todo un ser de esta categoría, de esta dimensión, de esta posibilidad que nos está diciendo esto, la pregunta que me hago, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Sí? Sí. Por ejemplo, mira, sí, yo también a veces me toca decir, bueno, ¿y este hombre qué quería? ¿Qué quería decirnos? Porque nos dice primero que el Padre es absoluto en cualificaciones y que está muy lejos de nosotros y que no nos podemos comunicar con Él a no ser porque Él arregla todo eso para poder contactarnos con nosotros, ¿sí? De diferentes maneras, ya vimos la asistencia, ya vimos lo que dice aquí que manda a los hijos a los mundos, como vino Micael de Nevadón, ¿sí? Y nos manda todas estas asistencias. Entonces luego nos dice, todo ha hecho Él y aún hace y continuará haciendo. ¿Sí? O sea, no nos va a dejar solos nunca y a pesar de que Él se dona y hace atenuaciones de su gran nivel de divinidad para que nosotros nos acerquemos a Él, Él sigue siendo intacto, o sea, su primacía no se afecta para nada. Ni su infinidad ni su eternidad. Pero no dice que no lo podamos entender en absoluto, dice que no lo vamos a comprender plenamente en su totalidad, pero en la Sí, medida que te acercas a Dios y cuando tu sinceridad es tal, tú empiezas a percibir y a sentir y a entender un poquitico más lo que ha leído. Estas verdades que nos han entregado no las comprendemos en la primera lectura, pero como insistimos, finalmente logramos enlazar unas ideas con otras que nos permiten tener mayor discernimiento y comprender un poco más. sí, o sea que él prevé todo eso para que nosotros lo logremos, Ujú. ¿sí? Y bueno, tenemos que aprovechar. Es que me surge una serie de inquietudes. Es decir, pues estas enseñanzas son tan profundas, tan filosóficas, pero digamos, ya aplicándolas en la práctica propiamente, entonces ahí es donde tenemos que empezar a reflexionar profundamente en torno de nosotros mismos. ¿En qué sentido? Que se dice que el espíritu no lo tenemos porque el espíritu de Dios está insertado en cada uno de nosotros, digamos así. Sin embargo, la tarea que debemos cumplir nosotros digamos, en el orden del desarrollo espiritual que le llamamos desarrollo espiritual, ahí es donde tengo yo un poco de dudas en torno de cómo aplicarla verdaderamente esta filosofía directamente a la parte interior, ¿no? Pues yo tengo claro que para ser, como dice, ciudadanos universales, pues necesitamos ser seres humanos evolucionados. ¿Evolucionados en qué? En nuestras conductas, en nuestra ética, en todas los comportamientos humanos, ser seres humanos, verdaderamente seres humanos, eh, trabajando muchísimo todas aquellas anticualidades que realmente no, como que no permiten tener esa comunicación directa, tener es decir, adherirnos a ese canal, a esa información tan, tan compleja, ¿no? Ahí es donde yo tengo mis, mis reservas, ¿no? Ay, así, miro, a mí se me viene a la mente, oyéndote,
que todo eso lo simplificó el maestro en sus enseñanzas con su evangelio que es básico, ¿sí? La paternidad de Dios y la hermandad de los hombres a través del servicio. ¿Sí? Si yo reconozco a mi padre como padre y reconozco a mis hermanos como mis hermanos y les sirvo altruistamente, todo eso se va dando, todo ese deseo de ser perfectos y todo se va realizando, porque yo reconozco al Padre y reconocer al Padre no es otra cosa sino desear hacer la voluntad de Él. Y lo demás es por añadidura. ¿Sí? Entonces, por la gracia de la fe, dice el maestro, por la gracia de la fe, nosotros encontramos al Padre. Y Él se encarga de hacer todo, con todas las asistencias que nos tiene previstas, ¿sí? Él no nos mandó al mundo a sufrir, todo eso está planeado. Simplemente es tomar la elección correcta de decidir hacer su voluntad. Con sinceridad, como dice Isabelita y lo recalca muchas veces, porque no es solamente decirlo de boca, no, de corazón. Digamos que la tarea está en ese desarrollo de la vocación de servicio, Exacto, de esa es la la palabra. generosidad, de la bondad, de ser seres que vinimos fue al servicio, a servirle a nuestros semejantes, nuestras familias, a todo ser viviente, pues, digamos así, Sí. porque, Ujú. bueno, Argemiro, eso es una consecuencia, ese anhelo de servirle al hermano es una consecuencia de haber encontrado a Dios y vivir en comunión con Él haciendo la voluntad. Y todas esas expresiones que hiciste son los frutos del Espíritu que van aflorando en ese individuo que encontró a Dios en su mente y que eligió hacer la voluntad y que se dedica a hacerlo, no sé sino expresar frutos del Espíritu. Y el más grande impulso es ir a servir, ayudar al otro. Eso es resultado de haber hallado al Padre y vivir en comunión con Él. de esa entrega. Sí. Bueno, perfecto. Y lo mide el nivel de sinceridad que tengamos nosotros en nuestra alma en esa entrega. Yes. El sensor universal tiene la capacidad de meterse a medir tu intención en cada acto que tú haces. Bueno, perfecto. Juan Heredia. Ok. Gracias, yo quiero una frasecita cortica que yo tengo por aquí en un blog donde yo escribo cositas que me gustan, que habla sobre la voluntad de Dios, que Norma estaba hablando, y dice: hacer la voluntad de Dios es elegir en cada momento, permitir que la vida se guíe por la verdad, la bondad y la belleza, es decir, por lo que más se asemeja al carácter del Padre Universal. La voluntad de Dios no es que el hombre deba someterse pasivamente a las pruebas de la vida, sino que aprenda a tomar decisiones con la guía que vive en su interior, con el ajustador. Ese es el aporte que quería hacer. Gracias. Muy bonito. Excelente, deberías dejarlo en el chat. El 2.1.10. Puesto que el Padre primero es infinito en sus planes y eterno en sus propósitos, es intrínsecamente imposible para cualquier ser finito llegar a aprender o a entender jamás estos planes y propósitos divinos en su plenitud. El hombre mortal puede atisbar los propósitos del Padre, solo de cuando en cuando, aquí y allá, según se revelan en relación con el desenvolvimiento del plan de ascensión de la criatura en sus niveles sucesivos de progresión en el universo. Aunque el hombre no puede abarcar el significado de la infinidad, el Padre Infinito con seguridad comprende plenamente y abraza amorosamente toda la finitud de todos sus hijos en todos los universos. Ay, maravilla. Qué esperanzador. No lo comprendemos, pero Él sí nos comprende en nuestra limitación y actúa de conformidad. Y de inmediato actúa. Cuando nos equivocamos es cuando más ayuda nos manda. En lugar de juzgarnos, nunca juzga, él no juzga, para eso hay leyes universales. ¿Por qué no juzga? Porque Él comprende perfectamente nuestras limitaciones.
y lo que hace es ayudarnos más, mandarnos más energía para que podamos tomarla y transformarnos. Sí. Por aquí nos dan una pistica, ¿no? Que dice, el hombre mortal puede atisbar los propósitos del Padre solo de cuando en cuando, aquí y allá, según se revelan en relación con el desenvolvimiento del plan de ascensión de la criatura en sus niveles sucesivos de progresión en el universo. Entonces nos dicen que él tiene un plan, ¿sí? Cuando él le dijo al Hijo Eterno, creamos el hombre, inmediatamente diseñaron un plan, ¿sí? Y ese plan existe y nos lo revelan aquí, ¿sí? Se lo voy a mostrar, era de último, pero se lo voy a mostrar de una vez. Esto es tal cual sacado del libro. Entonces dice, existe un plan divino que se llama del logro de la perfección, que es el plan universal para la creación, evolución, ascensión y perfección de las criaturas volitivas. El plan de logro para elevar los seres materiales del tiempo a la perfección de la eternidad, ¿sí? Él nos creó, pero también creó este plan. Entonces, el plan consiste en dos planes, inicialmente, que es el plan de logro progresivo, que incluye la dádiva del Padre de los ajustadores de pensamiento y el otorgamiento de las prerrogativas de la personalidad a las criaturas materiales. Digamos que este es el plan del Padre. El segundo plan se llama el plan del auto-otorgamiento, que es revelar al Padre, hacer real el amor del Padre y la misericordia del Hijo para con las criaturas de todos los universos. Rehabilitar aquello que la voluntad desviada de las criaturas ha puesto en peligro espiritual. Y el tercer plan, cuando el Padre y el Hijo dijeron creamos el hombre, entonces el Padre y el Hijo dijeron hagamos un plan. Entonces el Espíritu Infinito dijo, ah, sí, ustedes van a hacer un plan. Ah, bueno, entonces yo me dono y me invento el plan del Ministerio de la Misericordia para apoyar estos dos planes anteriores, que este es el servicio tan esencial para la operación práctica y eficaz, tanto de las empresas de logro, que es el plan número uno, como del autootorgamiento proyectado por el Espíritu Infinito. Sí, entonces, por eso yo les decía que el Padre no nos creó para sufrir, ¿sí? Nos creó para experienciarnos, para lograr una experiencia de ascensión y algún día eso que Él nos donó vuelve al paraíso ya convertido en un ser espiritual de sexto nivel. Norma, entonces, para ti, ¿qué es el sufrimiento acá en este mundo? La desobediencia a la voluntad del Padre. Si yo comprendo todo y si yo todo, absolutamente todo lo justifico, que es la voluntad del Padre, así no lo entienda, así me parezca lo más caótico, yo no tendría por No qué sufre. sufrir, no tendría por qué sufrir, sufrimos, pero cada vez menos en la medida que comprendamos que todo tiene un propósito, absolutamente todo para que el plan se cumpla. Que, Entonces, yo ¿Mm? entiendo más o menos esto que estamos leyendo como que Dios no nos da el pescado, nos está enseñando a pescar. Y Ujú. desafortunadamente nosotros estamos haciendo lo contrario con los hijos. Le estamos dándolo el pescado y no le estamos ayudando a pescar, a Sí, enseñar pero a es pescar. esta generación, ¿sabes? Porque hasta la generación mía, nosotros nos dieron mucha escuela. No, no era nada, absolutamente nada, era gratis, ¿sí? Pero Nos ahora tocó arrancarle a la la vida todo, siguiente a generar generación pensando. cambió, ¿sí? Ahora yo que tengo 20 sobrinos que serían mi generación, yo no tengo hijos. Yo veo que todas mis hermanas, no, pues es casi que ayudándoles pues hasta en lo más elemental, que no hacen ningún esfuerzo, hombre, por ganarse el pan, ¿sí? Entonces, no sé, es una cosa muy complicada. Es que ella me dicen, es que usted como no fue madre no lo entiende, pero no sé, a lo mejor, No, pero con lo que estamos leyendo hoy lo entendemos muy bien. claro, sí, el padre nos está retando a aprender y a volvernos a tener las experiencias más grandes.
Y es que además, Edilberto, no en todos los planetas se vive lo que estamos viviendo aquí, puesto que nuestro planeta es un planeta decimal experimental. Aquí se Correcto. han experimentado cambios para mejorar sustancialmente todo el Nevadón. Y lo que aquí ha resultado mejor, con éxito, lo copian para el resto del Nevadón. Y la vida en este planeta es muy diferente a la vida de un planeta no decimal, o sea, común y corriente, estándar. Está levantando la mano a Remiro. Sí. Sí, es que cuando se habla del sufrimiento, pues el sufrimiento es provocado por nosotros mismos. Sí. El sufrimiento de la enfermedad, el sufrimiento de la familia, es decir, los 4 grandes problemas que nosotros siempre afrontamos. Los problemas de relación. Claro, si no tenemos una excelente relación con nosotros mismos, primero con Dios y con nosotros mismos, pues vamos a tener una pésima relación de pronto con nuestras semejantes, con nuestra misma familia o con nuestros semejantes, donde se afloran las envidias, el egocentrismo, esa cantidad de anticualidades que conducen al sufrimiento. Entonces, ese sufrimiento pues es provocado porque nuestra mente está muy dispersa. Estamos muy dispersos y vivimos en automático, como decía el compañero allá al comienzo, don Gabriel, en automático. Y eso quiere decir que en automático es que no tenemos conciencia de cada uno de nuestros actos, de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que, bueno, en fin. Entonces, el sufrimiento sí es evidente en todo. Uno se da cuenta de que la gente, hay un sufrimiento, pero grande, sufrimiento, ausencia de cariño, ausencia de amor. Hay una cantidad de situaciones muy complejas que nos corresponde a nosotros enseñar también todo ese proceso de amarnos primero a nosotros mismos para poder amar a los demás, porque si no lo hacemos, entonces, ¿qué vamos a enseñar, no? Eso es una lógica. Sí, eso era lo que quería pues aportar en cuestión del sufrimiento. Ah, bueno, los problemas de relaciones, los problemas económicos, los problemas de la soledad, los problemas de la enfermedad, bueno, una cantidad de cosas impresionantes que se tornan en un sufrimiento como inacabable. Pero lógicamente que eso es producto de la ignorancia, de Ausencia de nuestra, Dios, Remiro. de nuestra propia ignorancia y del alejamiento que tenemos y de la falta de comprensión en relación con la divinidad. Yo estoy de acuerdo en que nosotros causamos el sufrimiento, porque ya habíamos hablado en algún momento que el dolor es inevitable, él aparece cuando realmente algo nos duele o en el cuerpo o en la mente o en el alma. Pero cuando nosotros nos aferramos y abrazamos ese dolor y no sabemos hacerle el duelo respectivo y que pase, lo convertimos en sufrimiento. Entonces hay gente que sufre porque no tiene cosas que ni siquiera necesita, ¿ya? Que se enferma. ¿Por qué se enferma? Porque no se cuida. ¿Qué no se cuida? La comida, la vivienda, muchas cosas tenemos que cuidar. Los pensamientos. Y todo es falta de conciencia y de información. O sea, como decías tú, ignorancia. Pero es nosotros los que lo hacemos. Correcto. Yo me hago una pregunta, ¿por qué Jesús, que se sometió a la voluntad del Padre, y el Padre quería que terminara como un ser común en la tierra, tuvo que vivir semejante situación tan extrema, ¿sí? Para morir? ¿Qué pasó con ese sufrimiento? Hay una frase que va un poco en contraria frente al concepto de lo que es sufrimiento y dolor, ¿sí?
de alguno de esos tantos maestros que dicen que el esfuerzo consciente y el sufrimiento voluntario quitan el dolor, desligan el sufrimiento del dolor. Cuando se hace un esfuerzo consciente, se lleva a un sufrimiento voluntario porque lo tomaste de manera consciente. Cuando las consecuencias de ese esfuerzo consciente y sufrimiento voluntario, desaparece el dolor. ¿Sí? Sí, Y me parece eso me contradictorio lleva, con la sí, realidad. sí, eso me lleva un poquitico como a tratar de entender porque no alcanzo y, y, y me encantaría poder comprender un poco más esa situación de Jesús, ¿sí? En y lo que más me llama la atención en esa situación de Jesús es cómo en medio de semejante, pues qué dolor, sufrimiento, humillación, todo lo que vivió en él, no tener un pensamiento de odio, ¿sí? No tener un pensamiento de juzgar a- hacia hacia el ser humano, ¿sí? Para mí es un ejemplo de ese autocontrol en un extremo máximo, ¿sí? Y yo me pregunto en ese momento que sufría, tenía dolor, tenía la posibilidad tanto de lo uno y de lo otro, y hasta donde entiendo un poquito, escogió vivir para tener la experiencia como cualquier ser humano, porque podría, en cierta manera, haberlo vivido sin el sufrimiento, porque tenía el control suficiente para no vivirlo. Y sin embargo lo vivió para poder tener una comprensión más real de lo que somos nosotros. Ujú. Es algo que me digo, ¿cómo así? Jesús es ¿Hasta un mes dónde antes. podemos llegar? Correcto. Pero Gabriel, recuerda que ya después del bautismo prácticamente Dios y él eran uno solo, ¿ya? Varias veces le dijeron que ya podía partir, que podía terminar su autootorgamiento. Sin embargo, él sentía que el Padre todavía necesitaba experimentar más cosas, porque es el Padre el que está en él también. Entonces, ese extremo, o sea, llevar hasta ese extremo de la situación tan terrible que vivió, permitió que Lucifer se avergonzara de la capacidad de maldad y de iniquidad que habían desatado con la rebelión. De no haber sido así, no lo toma preso Gabriel. Cuando Lucifer se avergüenza de todo lo que estaba viendo, es cuando él dobla su personalidad y Gabriel lo toma preso y todo eso, no sé si es que no estoy pretendiendo que se justifique todo lo que vivió Jesús, sino que él dice el libro que nunca habrá otro ser humano, otro mortal que viva una experiencia tan dura como la que él vivió. Entonces lo vivió así de duro porque así es como también nosotros, o él nos exige a nosotros pasar todas las pruebas para poder ganar esa divinidad, la expresión de esa divinidad que el Padre nos dio al convertir nuestra alma en un verdadero espíritu de luz divino. Ay, me dieron ganas de compartirles una cosita que tengo aquí, que hicimos un trabajo con Andresito una vez para un cumpleaños de Jesús y mostrar aquí cómo, o sea, de los sufrimientos más duros como humano cuando Jesús estaba aún en la carne, fue el momento previo a que lo apresaron, ¿sí? Uy, Y esto fue lo que pasó. Dice, la experiencia de separarse de los apóstoles fue un esfuerzo muy grande para el corazón humano de Jesús. Bien sabía que había llegado la hora de su partida, pero su corazón humano deseaba descubrir si no existía la posibilidad de una vía legítima de escape de tan terrible sufrimiento y congoja. Fue uno de esos terribles momentos humanos en los que todo parece desencadenarse con crueldad destructora y agonía tremenda. Lo humano de Jesús no era insensible a esta situación de soledad privada, vergüenza pública y apariencia de fracaso de su causa.
Ese fue el momento humano más duro que vivió Jesús. Él se retiró allí, casi que escondido, porque él no quería que cuando lo fueran a apresar, también apresaran a los apóstoles. Entonces luego dice, la experiencia de separarse de los apóstoles fue un esfuerzo muy grande en el corazón humano de Jesús. Bien sabía que había llegado la hora de su partida, pero su corazón humano deseaba descubrir, perdón, la volví a repetir, es esta. Antes de que llegaran Judas y los soldados, el maestro ya había recobrado plenamente su entereza habitual. Póngale cuidado a esto. El espíritu había triunfado sobre la carne. La fe se había afirmado sobre todas las tendencias humanas al temor y a la duda incierta. La prueba suprema de la realización plena de la naturaleza humana había sido enfrentada y sobrepasada en forma aceptable. Una vez más, el Hijo del Hombre estaba preparado para enfrentarse a sus enemigos con ecuanimidad y en la plena certeza de su invencibilidad, como hombre mortal dedicado sin reservas a hacer la voluntad del Padre. Entonces, aquí, si yo hago la voluntad del Padre, no sufro. Eso es algo que les quería compartir. El Padre comparte la divinidad y la eternidad con gran número de seres elevados del paraíso, pero nos preguntamos si la infinidad y la consiguiente primacía universal las comparta plenamente con otros que no sean sus asociados coordinados de la Trinidad del paraíso. La infinidad de la personalidad debe por fuerza abarcar toda la finitud de la personalidad. De aquí la verdad literal, de la enseñanza que declara que en Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Ese fragmento de la deidad pura del Padre Universal que mora en el hombre mortal es parte de la infinidad de la primera fuente y centro, el Padre de los padres. Bueno, nos remata diciendo allí que el Padre nos comparte su infinidad, residiendo en nosotros. Mire esa belleza. Uh-huh. En Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. No fue hace 8 días que nos preguntó alguien que entonces, ¿qué gracia tiene vivir nosotros o hacer nosotros si todo se lo atribuimos al Padre? ¿Fue aquí? Pues simplemente decir que hasta que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la altura y plenitud de Cristo Jesús. Yo siempre que leo el libro de Urantia me hago una pregunta. ¿Qué es lo que hay en mí que no me permite vivir de manera coherente con todo lo que me dice el libro de Urantia? Entonces me lleva a una reflexión interna de ver cuáles son mis límites, de ver cuáles son mis incapacidades. A la vez, en la medida en que logro ubicar esas incapacidades, esos límites, pues también sé de qué manera trabajar sobre mí. Pero es una pregunta que está en mí permanente cada vez que leo el libro de Urantia. ¿Qué es lo que no permite que pueda vivir acorde a las enseñanzas del libro de Urantia? Porque yo puedo decir y puedo recitar de memoria y puedo aprenderme el libro de memoria y puedo decir creo, pero hasta dónde esa creencia se me convierte en fe de tal manera que me transforme y me lleve a cambiar la vida y a vivir permanentemente acorde a eso. Entonces me enfrento a esa realidad en mí de ese límite y a la vez me lleva pues a buscar y simplemente a pedir cacao para que Pero tú eres el que pones el límite, Gabriel. En tu mente tú eres el que pones el límite, el bloqueo. Bájalo de la mente al alma y verás que le cambia la película. Precisamente eso es una de las preguntas, que es lo que a veces no me limita bajar de la mente al alma. Es que ese es el trabajo. Ese es el trabajito. Yo todos los días digo, hoy no voy a pitar. Y salgo a la esquina y ¡pi! Se me atraviesa una moto, me toca pitar. ¿Sí? Pero yo digo, no hay sinceridad en el propósito.
La sinceridad existe, pero la reacción animal automática subsiste. Entonces, allá es donde hay que llegar a ser más sensible de lo que somos, como decía por allí algunos de los compañeros, ¿sí? Conocerse más y, ¿sí? De hecho, una de las medidas del crecimiento espiritual está la autocomprensión. Primero, autoconocimiento, autocomprensión y autocontrol. ¿Sí? Cuando yo logro esos tres autos, esa es la medida, Autocons- esa es la medida del crecimiento espiritual, una de las medidas del crecimiento espiritual. Autoconciencia le faltó. Autoconciencia, autocontrol y autodominio también los incluyó. Son tres autos que dice el libro concretamente. Sí. No sé si Autoconciencia, Nora, autocontrol y autodominio. ¿Cómo? que Autoconciencia, de pronto debía nombrar un cuarto. Yo creo que es autocompasión. Y nosotros nos damos duro, no nos tenemos a nosotros mismos compasión. El Padre lo tiene de nosotros, pero nosotros nos damos duro tratando de, de ser más allá de lo que somos. No digo que no debamos luchar contra esas cosas que nos agobian y todo eso, pero básicamente tenemos que aceptarnos el hecho de que somos seres ascendentes, que somos todavía muy animales, es decir, no que pretendamos aceptar que eso somos, pero sí que nos tengamos compasión. Yo creo que nosotros nos damos muy duro. Ujú. Sí, yo también Tenemos creo. tenemos que irnos despacito. yo no me doy duro. Sí, así que somos hijos de Dios. Sí, claro. Sí, tenemos que irnos despacio y ir haciendo las cosas, pero aceptando lo que somos y aceptando básicamente eso, que somos hijos de Dios. Y aprendiendo a amarnos infinitamente más. Si hay algo que el libro a mí me enseñó, eso me lo preguntaron hace no sé cuántos años, y es que me enseñó realmente a amar, pero amar de Claro, verdad, no el concepto de amor que uno creía que, claro. Ujú. y empieza Y uno por amarse a sí mismo. a sí mismo, a sí mismo. Ujú. Sí. Bueno, yo les dejo, mis amores, ha sido muy interesante hoy la charla, pero mil gracias por estar aquí. Gracias, Isabel. Gracias, gracias. Gracias a verlos. todos. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.